que venía un juicio que era inminente sobre Judá y que las cosas iban a ser catastróficas para ellos, porque eran personas que estaban muy involucradas en idolatría y se habían olvidado del Dios de la Biblia, se habían concentrado en los diferentes dioses, estaban en una situación muy terrible. Además de eso, la idolatría los llevó a ellos a practicar mucha injusticia social y eran personas muy infieles en su pacto con Dios. Entonces Jeremías constantemente les predicaba alrededor de eso, constantemente les llamaba al arrepentimiento bíblico y les decía: cambien de mente, ustedes van aquí, se están equivocando, tengan un cambio, si no les va a ir mal. Y él sufrió mucho, pero muchísimo sufrió Jeremías. De hecho, te voy a decir, quizás fue de los 2 o 3 profetas más impopulares que existieron en la historia bíblica, porque su mensaje de juicio no era bien recibido. ¿A quién le gusta que le hablen mal del país? Imagínense que viniera una persona a hablarnos mal de México todo el tiempo. Que ustedes, que esto es lo que les va a pasar. Mucha gente se enoja y eso no era bien recibido, fue rechazado, fue perseguido, fue encarcelado e incluso sufrió por parte de su propio pueblo, que decían ellos: ya no queremos a Jeremías. Pero ¿podemos aprender de Jeremías? Claro que sí. Vamos a leer en el versículo 1 de Jeremías 18. A ver si me acompañan, por favor. La palabra que vino a Jeremías de parte del Señor diciendo: levántate y desciende a la casa del alfarero, allí te haré oír mis palabras. Quiero darte una pregunta. Cuando alguien te dice a ti, fíjate que te llama el gobernador o la presidenta o tal persona, ¿a dónde tú piensas que vas a ir para escucharle? Si es el caso del presidente, ¿a dónde vas? A la Ciudad de México, ¿verdad? Y platicas con él. Y así sucesivamente. Uno cuando dice, viene palabra del Señor, yo quiero escuchar la palabra del Señor en el lugar más solemne, más adecuado, tal vez en un lugar lleno de naturaleza, Dios hablando y aquel verdor hermoso, aquellas montañas majestuosas, y decimos, Dios aquí me va a hablar. Pero Dios le dijo, hey, viene palabra mía, así que levántate y desciende a la casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. En otras palabras, ahí te voy a decir lo que yo te tengo que decir. Y fíjate, Dios nos enseña a ti y a mí con objetos cotidianos, así es el Señor. No llevó a Jeremías a un templo, lo llevó a un taller, lo cual nos muestra a nosotros que Dios usa inclusive situaciones del día a día, situaciones ordinarias para enseñarnos algo extraordinario. ¿Y qué es lo que hace la diferencia? Cuando ese hombre y esa mujer que van a escuchar la palabra están dispuestos a escuchar. Una señora me decía la vez pasada, necesitamos ayudar a mi hijo que está muy involucrado en el área de droga. Mi esposo ya dice que no quiere seguir adelante con él, que le ha pagado muchos tratamientos y él no sale adelante. ¿Qué hago con mi hijo? Y conversando con ella le dije, ¿su hijo quiere ser tratado? No, me dice. ¿Su hijo quiere hablar con un terapeuta? No. ¿Su hijo ha mostrado quebrantamiento? Sí, cuando se siente muy mal muestra quebrantamiento, pero inmediatamente vuelve a lo mismo. Y lo que le sugerimos a la señora fue, converse con su hijo, déle este número telefónico y cuando él esté dispuesto, que nos llame. Es así como en las películas, que viene la persona y le dice, viene el detective y le dice a la persona, sabemos que alguien aquí fue el asesino, tenga mi tarjeta, llámeme. ¿Y qué es lo que sucede usualmente? Llaman al detective. Entonces, es lo mismo. ¿Qué es lo que hace
la gran diferencia cuando situaciones ordinarias se presentan? Nuestra actitud. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es la actitud que tú y yo tenemos en este momento con respecto al tema que hoy vamos a tocar? Tu actitud es una actitud de: Señor, quiero que me hables. Estamos tocando un tema que se llama reinicio. Yo quiero aprender. El título dice: no todo está perdido, pero yo he pensado que he estado perdido. ¿Qué me tienes que decir a mí, Señor? Esa es la actitud. Si no tienes esa actitud, eres como la persona que estábamos describiendo, que simplemente va a seguir pegando tumbos y nunca va a salir adelante. Dios te quiere hablar hoy a ti. ¿Cómo está tu actitud? A ti te quiere hablar el Señor. Fíjate, probablemente vienes acá y dices: ay, qué bueno que vino mi esposo, vino mi marido, vino mi hijo, porque yo quiero que Dios le hable a él. Está bien eso, deja que Dios le hable a él, pero Dios quiere hoy hablarte a ti. Si Dios te puede hablar hasta en la cocina, deja de comer galletas, especialmente porque la báscula le habla a uno y le dice: Entonces, fíjate en el versículo 3 lo que sucede. Dice Jeremías: descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él estaba trabajando sobre la rueda. Básicamente es una rueda que va girando, va girando y va girando, y entonces viene el alfarero, toma el barro, la cerámica o lo que sea, lo toma, y entonces comienza con sus manos y con lo experto que él es, toma ese barro y comienza a través de los movimientos de la rueda, comienza a darle forma a la vasija o el vaso que él quisiera hacer. Fíjate que algo que es interesante, la rueda no se detiene. Y ahí está el alfarero trabajando. Llega un momento en que viene y quita el vaso, pero la rueda sigue girando. Y si tú y yo comparamos nuestra vida con esa rueda, la vida continúa y sigue dando vueltas y sigue moviéndose. La vida gira y gira y gira. Pero fíjate que es interesante, el alfarero sigue con las manos, ¿dónde? En el barro. Está allí en el barro. Notemos lo que va a suceder a continuación, versículo 4. Y el vaso de barro que hacía el alfarero se dañó en su mano. Así que el alfarero volvió a hacer, ¿qué cosa? Otro vaso, según le pareció mejor. Fíjate, está trabajando con el barro, está dando vueltas la rueda y dando vueltas. Él está trabajando y el vaso se rompió. Pregunta: ¿se rompió por culpa del alfarero? Obviamente no. Tal vez el barro no estaba en su lugar adecuado, tal vez estaba o muy húmedo o poco húmedo, no tenía la consistencia que se requería. El barro es el factor importante para que el alfarero no pudiera hacer su trabajo, porque el alfarero él era experto, él tenía la expertise para poder hacer todo eso. Sin embargo, en este caso no sucedió, el vaso se dañó. Pero dice que el alfarero volvió a hacer otro vaso según le pareció mejor. Si tú notas, allí no está diciendo que tomó ese barro y lo tiró, tampoco regañó al barro, tampoco le dijo que ya no iba a hacer nunca más ningún otro vaso, sino que lo volvió a hacer. Y si analizas tu vida, y si vemos cada uno de todos nosotros los que estamos acá, en algún momento hemos sido vasos en la mano del alfarero, y de repente algo se rompió, se perdió parte, se cayó parte del barro, y no fue culpa del alfarero. Porque, ¿sabes algo que dice la Biblia? Dice la Biblia, fíjate qué interesante lo que dice la Biblia, que nosotros los hombres nos olvidamos de Dios, nos alejamos de Dios, después nos va mal y después le echamos la culpa, ¿adivina a quién? A Dios. Eso dice la Biblia. ¿Quién toma la decisión de apartarse?
Nosotros. ¿Quién toma la decisión de estar lejos de Dios? Nosotros. ¿Qué es lo que sucede? Por estar lejos de Dios, no porque Dios envía el castigo, sino si estamos viviendo de acuerdo a otros principios, nos va a ir mal, nos va requete mal. Y después levantamos las manos enojados contra Dios como si Dios fuera el culpable de eso. Y en este caso encontramos que el Señor permite que ese vaso en las manos del alfarero, pues se eche a perder. ¿Qué significa echarse a perder? Ibas bien y ahora no vas bien. Ibas caminando fuertemente y pensabas que todo estaba en luz verde para que tu vida sea lo mejor de este mundo, y eso simplemente no sucedió. Y la vida te mandó algo que no esperabas. ¿Quién espera una infidelidad, por ejemplo? ¿Quién espera una traición? ¿Quién espera una enfermedad en años cuando ya no se esperan, o en años donde no se esperan enfermedades? Como me decía una señora, yo nunca me imaginé llegar a la edad que yo tengo viuda. Pensé que iba a envejecer con él. Entonces hay momentos en que el barro, ese vaso que está ahí, como que se echa a perder. Y repito, la culpa no es del alfarero, sino que hay algo que está sucediendo. Ese vaso no ha sido terminado. Por eso que estábamos diciendo en un inicio que el vaso todavía no ha concluido su historia. Ahí está siendo formado. Hace varios años atrás yo creo que les comenté que me puse, yo ya estaba muy chavito, pero muy chavito. Y mi mamá me decía a mí que yo no tenía que jugar dentro de la casa con la pelota. Y me puse a jugar en la sala de ella. Y supuestamente yo lo hice con mucho cuidado, y le habían traído, ustedes saben, adornos de Egipto, de Medio Oriente, de Turquía, de diferentes lugares familiares que viajaban por diferentes partes del mundo. Y mi mamá lo tenía ahí, y en una de esas, por culpa de la pelota pegó en lo que es como uno proyecta la culpa en la pelota. La pelota por alguna razón fue a pegar contra los adornos, y uno de esos adornos se quebró. Lo primero que yo hice, juntamente con un amigo mío, Rodolfo se llama él, es que tomamos resistol. ¿Sabe lo que es el resistol? Y comenzamos a pegar aquello. Y la cosa, podías pegar todo, pero habían partecitas que quedaban como, no encontrábamos las astillas. Y entonces, ¿qué sucedió? Llegó mi mamá, se dio cuenta de eso y se molestó bastante. Tenía razón de molestarse, pues ¿qué había dicho ella? No jueguen ahí. ¿Y qué fue lo que hicimos nosotros? Nos fuimos ahí. Entonces, lo que te quiero decir es que cuando el vaso se arruina en las manos del alfarero, no viene el alfarero y usa resistol. No viene el alfarero y simplemente ese vaso que se ha arruinado lo toma y lo tira para afuera. No, porque es importante guardar el barro. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo rehace nuevamente de cero. Lo vuelve a trabajar y queda inclusive mejor que antes. Entonces, con esto lo que te quiero ilustrar es que de alguna manera en tu mente, porque que la mente es bien terrible, por eso es que la Biblia dice que engañoso es el corazón. ¿Te acuerdas de eso? Dice que es perverso el corazón, porque tú te pones a pensar y dices, hey, yo soy un desastre, fallé, cometí este error, y este error, y este error, y en tu mente hasta cierto punto te repites tanto el pasado que te estás olvidando de eso, de que Dios permitió que ese vaso en sus manos se arruinara, pero no para destruirlo, sino para hacerlo ¿qué? Mejor. Él quiere hacerte mejor. Entonces, yo sé que hay personas, inclusive en el Nuevo Testamento habían personas que decían, o sea que tenemos que portarnos mal para que la gracia sobreabunde. Y le decía Pablo, bueno, no estamos diciendo que se porten mal, pero la gracia sobreabunda en aquel que ha fallado.
Y eso es maravilloso. Entonces Dios te quiere rehacer, Dios te quiere rehacer. Allí donde estás, Dios te quiere levantar nuevamente. Yo no sé cuánto tiempo o años llevas caído o caída, que tú dices, no, es que yo ya no puedo seguir adelante, que usted no sabe lo que yo he hecho, usted no entiende lo que me ha pasado, lo que yo hice contra mi familia fue terrible. Pero ¿sabes algo? Si tú estás trayendo al presente lo que estaba en el pasado, nunca vas a salir adelante. Los mejores coaches del mundo hoy te dicen una realidad. Jesús lo dijo, que nosotros no podemos preocuparnos por lo que pasó antes, sino que tenemos que vivir el día de hoy tal como Él nos dice, conociendo que hay una gran esperanza. Veamos el futuro, ese futuro glorioso, y traigamos ese futuro y vivámoslo en el presente con alegría y con gozo. Eso es lo que tú y yo deberíamos de hacer. Dios quiere hacerte mejor. Ya conoces la respuesta. Eres un vaso en las manos del alfarero. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios entonces? Hacerte mejor. Quieres que el vaso sea mejor. Que se le va a estropear 5, 6, 7, 10 veces. Hay algunos que tienen maestría en estropearse. Claro que sí. Pero Dios quiere hacerte mejor. Entonces en el versículo 5 leemos, entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo, fíjate, esa pregunta no solamente es para el pueblo de Israel, esa pregunta puede ir dirigida para ti. Esto que vas a escuchar es una pregunta para ti, no solamente para los que estamos en este auditorio, sino también para las personas que nos van a estar viendo por YouTube o las redes sociales. Esta es la pregunta. ¿No podré yo, dice Dios, hacer con ustedes como hace este alfarero, oh casa de Israel? Y es Dios haciéndote la pregunta. ¿No crees tú que Dios puede hacer con tu vida lo que Él hizo allí con el ejemplo del alfarero? ¿Puede Dios reconstruir tu vida, sí o no? Entonces no puedes decir que todo está perdido. Si dices todo está perdido, estás mintiendo. O mejor dicho, estás dudando de Dios. Cuando estás dudando de Dios, nada puede suceder. Por eso es que Santiago dice, si alguno de ustedes duda, no va a obtener lo que debería de tener porque está dudando. Claro, si yo me mentalizo, yo ya perdí, nunca puedo volver a ser el mismo, ya no tengo oportunidades, nunca van a confiar en mí, lo que yo hice fue terrible, etcétera, etcétera, etcétera. No le estás creyendo a Dios. Aquí dice, ¿no podré yo hacer con ustedes como hace este alfarero, casa de Israel? Dice el Señor, he aquí, ustedes son en mi mano como el barro en la mano del alfarero, oh casa de Israel. Entonces, pregunta, a la luz de eso, ayúdame a interpretar. ¿Qué eres tú para Dios en este momento? Estás en la mano de Él, así como el barro en la mano de ¿quién? El alfarero. ¿Y quién es el mejor alfarero del mundo? Es Dios. Dios no se ha rendido contigo. Yo no sé, ustedes saben, tenemos un enemigo, siempre le echamos la culpa a Satanás, pero la verdad es que Él hace eso. Una de las cosas que Satanás hace es que nos está constantemente acusando delante de la gente, diciendo, tú eres un desastre, tú no sirves, lo que hiciste la vez pasada, qué terrible, fue horripilante la manera como fallaste aquí, y hasta cierto punto le hemos creído y decimos, no, yo ya no puedo salir adelante. Dios no se ha rendido contigo, y aunque hoy estés quebrado, aunque hoy estés lejos, aunque hoy estés confundido, Él quiere rehacerte. Escucha bien esto, y aquellas personas que también nos van a ver, Él quiere rehacerte. Pero esta historia del alfarero no es solamente una ilustración bonita. Ustedes saben, hay personas que dicen, ay, qué ilustración tan bonita, ya fui a la iglesia y mañana ya no te acuerdas de esto. Hay algunas cosas prácticas que podemos hacer.
Recordemos que esta ilustración es como una sombra de lo que Dios hizo por nosotros en Cristo, porque tú y yo ya estábamos como barro quebrado por el pecado. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, pero Dios no nos desechó. Entonces envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz para perdonar todos nuestros pecados. Y Jesús murió en esa cruz por nuestros pecados. Él fue sepultado y resucitó para darnos la vida eterna. Por eso en Hechos 13:39 dice la Biblia: y de todo lo que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados, que es igual, la ley de Moisés te daba muchos mandamientos y tú no pudiste ser justificado, fallaste muchas veces, cometiste muchos errores, fuiste quebrado muchas veces, pero sigue diciendo el versículo: en Él, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer tú y yo para ser justificados delante de Dios? Creer. El que cree tiene vida eterna. Entonces, hasta allí, si te das cuenta, un gran primer paso es decir: Señor, tú me quieres para siempre contigo y me has regalado el cielo. Sí, yo te lo he regalado, cree en mí. Pero lo más maravilloso de todo es que las cosas no quedan allí nada más, porque en Cristo no solamente somos pegados con resistol, somos hechos nuevos. Una persona que acepta a Jesús como su Salvador, dice la Biblia que ya no es una vieja criatura, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Y fíjate, tú eres hecho una nueva persona. Y me gusta como lo dice aquí 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, escucha bien esto: no todo está perdido si estás en las manos del alfarero. No todo está perdido. Ahora bien, si tú no quieres creer que Dios está ahí por ti, si tú no quieres descansar en el hecho de que Dios te va a sacar adelante, lo más seguro es que te vas a quedar escondido en tu casa. Vas a seguir viendo Netflix y todas. De repente va a salir otra plataforma llamada El Cuadrado y le van a poner diferentes nombres, películas por doquier, para mantenerte entontecido o entontecida. ¿Sabes por qué? Porque de esa manera a Satanás, y creo que C.S. Lewis decía que hay algo que le gusta a Satanás, es mantener a las personas desanimadas o improductivas. Y así es como te quiere tener, y no se lo deberías de permitir. Entonces no todo está perdido, para nada. Entonces, si caíste en un error o pecado vergonzoso, de esos que dan pena, mira lo que dice la Biblia en Miqueas capítulo 7: pero yo miraré al Señor, esperaré en el Dios de mi salvación, mi Dios me escuchará. O sea, lo mismo que pasó con el rey que nosotros vimos, que es lo primero que hay que hacer, clamar, ¿verdad? Y Dios me escuchará. Tú, oh enemiga mía, no te alegres contra mí, pues aunque caí, me levantaré. Aunque yo habite en tinieblas, el Señor será mi luz. Caí, pero ¿qué? Me levantaré. Caí, pero me levantaré. ¿Por nuestra propia fuerza? Obviamente no. En el contexto sabemos que es el Señor quien nos levanta. Entonces, ¿quiere Dios levantarte? Sí. ¿Cuál es el dolor más grande que tú has recibido en tu vida? Dios quiere levantarte. ¿Cómo te va a levantar? De maneras creativas y únicas que nunca nosotros nos pudimos haber imaginado, porque Dios no te deja caído. El barro se levanta en sus manos. Así que puedes decir: aunque caí, me levantaré. Aunque caí, me levantaré. Aunque me caí, me levantaré, porque Él te quiere sacar adelante. Ahora bien, puede ser también que estés aquí el día de hoy muy endurecido en tu corazón, o tal vez confundido en cierto aspecto, que Dios te saca de ondas y tú no entiendes, hasta cierto punto estás molesto con Dios, ¿verdad? Y eso lo único que denota en realidad es o no entiendes o tu corazón está un poco duro,
difícilmente, muy duro. Y mira lo que dice Ezequiel 36:26, este versículo es clásico. Dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. ¿Cuándo fue que nos dio el espíritu nuevo? ¿En qué momento? En el momento en que creímos en la salvación. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? Tú sabes que tu corazón se puede endurecer, aunque ya no se debería de endurecer porque no tiene esas características. ¿Sabes por qué se endurece? Porque no nos exponemos a la palabra del Señor, porque no venimos a la iglesia. Pero una de las cosas más fuertes es porque pensamos que somos producto de desecho, que somos parte de la basura, que estamos tan mal que deberían de darle vuelta al inodoro y por ahí nos vamos. Así es como nos vemos. Entonces, eso es terrible. Entonces, mira, Dios no solo arregla el exterior, sino que Dios también cambia el corazón. Y Dios está listo. Entonces, si tú estás aquí viviendo el resultado, las consecuencias de tus malas decisiones y te da pena eso, no te olvides lo que Dios dijo a través del profeta Joel. Lo vamos a leer. Dice, Joel 2:25, yo les restituiré los años que comieron la oruga, el pulgón, el saltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra ustedes. Dios en un momento, cuando la gente se olvidó de Dios, tuvieron grandes caídas. Ese barro se deshizo en las manos del alfarero y no le fue bien, y Dios sigue trabajando allí, y entonces uno dice, pero Señor, y todo eso que yo perdí es irrecuperable. Eso que es irrecuperable, aún en el caso de muerte, es muy discutible. ¿Sabes por qué? Porque el fin nuestro aquí en la tierra no es cuando muere el cuerpo, todavía vamos más allá. Y lo que dice la Biblia, esto es una promesa de Dios, Él te va a restituir los años que comieron todos estos insectos. Dice ahí, yo te voy a restituir los años. ¿Qué significa restituir? A ver, ayúdame. En voz alta. Yo sé que no te van a escuchar a través de las redes sociales, pero ¿qué es restituir? Volverte a dar, volverte a levantar, volverte a ganar el terreno perdido, volver a salir adelante. Dios te va a dar todo eso. Y lo voy a poner en una sola frase. Dios puede restaurar lo que perdiste. Así es. Dios lo puede restaurar y todavía ir mucho más allá de eso. ¿Por qué? Porque cuando el alfarero trabaja el vaso que se ha perdido, lo hace mejor. Y ese va a ser tu caso. Entonces, si crees, y yo creo que este es un llamado, si tú crees que el llamado de Dios para tu vida se acabó y que ya no tienes posibilidades por enfermedad, por edad, por lo que sea, Romanos 11:29 debería ser el versículo para ti y para mí, porque allí está hablando de las cosas que Dios nos ha regalado. Y dice, los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. O sea, ¿te ha llamado Dios para grandes cosas? Sí. ¿Te ha dado dones? ¿Te ha dado posibilidades de salir adelante? Claro que sí. Y eso es irrevocable. Te lo voy a poner de otra manera más coloquial. Dios no te da de baja. Escucha bien eso. Antes pensabas que estabas de alta y fallaste, te dice, ya Dios me dio de baja. No, Dios no te da de baja. Él te vuelve a llamar. El error o el pecado no es tu final. Todo lo contrario, más bien, viendo a Dios en medio de ese dolor, de ese pecado o de ese error, Dios te puede levantar mucho más allá de lo que tú te imaginaste. A veces decimos, es que Dios ya no me puede usar, estoy viejo. Bueno, ¿y Moisés qué edad tenía cuando comenzó su ministerio? 80 años. ¿Y tú? Yo creo que ni se te olvidan algunas cosas. Hay algunos que sí se le olvidan las llaves a cada rato, ¿verdad? Pero aún así Dios quiere utilizarte. Entonces, imagínate si todos volviéramos al taller del alfarero,
Ve al taller del alfarero en este momento. Imagínate una iglesia que esté llena de gente que no es perfecta, sino una iglesia que tenga vasijas restauradas en las manos del alfarero. Imagínense cuántas historias, por una parte espeluznantes, pero cómo Dios trabaja en la vida de esas personas. Esos son testimonios brutales, ¿o no? ¿Qué? Fulano de tal, ¿qué? Tuvo 10 mujeres, ¿qué? Esta mujer hizo esto, este joven estuvo metido en todo esto, ¿qué? ¿Y cómo está hoy? Que Dios le restauró. No todo está perdido. Entonces, los que están rotos van a comenzar a sanar. Y esa es la historia bonita. Los que se creían descartados van a empezar a ser los más útiles. Entonces, no todo está perdido. Mis queridos hermanos, el alfarero sigue trabajando en tu vida. Yo no sé en qué está trabajando hoy, pero sigue trabajando en tu vida. ¿Y cómo comenzó eso? Pues comenzó con la bendición del Evangelio. Quiero terminar con una publicación que vi el día de ayer, no se la voy a poner, lo puso Mike Muñoz, Miguel Muñoz, un querido amigo nuestro. Él estaba mencionando las estadísticas en Latinoamérica de cuál era el porcentaje de evangélicos que hay en cada país. Es interesante que en algunos países la mayoría de la población ya es cristiana. Y entonces, paradójicamente, muchos de estos países que tienen una población cristiana, la población cristiana no hace el gran cambio en el país. Y decía Miguel, y yo creo que él tiene razón, puede haber mucho pueblo de Dios aquí en México, pero si el pueblo de Dios no es discipulado, si la gente cree, pero se queda como un hijo de Dios, así viviendo la vida como dé lugar, y no comienza a ser entrenado, ese fruto como que se pierde, como que ya no hay exposición evidente a la palabra de Dios. Entonces, cuando tú y yo caminamos con el Señor, el propósito que Él tiene para ti es realmente espectacular. Entonces, lo que Dios quiere hacer aquí en México es espectacular. Dios, así como Dios usó a Elías ante un gobierno terrible, Dios quiere usarte a ti también. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues creer que Dios quiere usarte. No te quedes, por favor, solamente con el mensaje, porque puedes cometer un error al decir, ay, qué bonito lo que hoy hablé, voy a venir la próxima semana porque me gustó lo que el pastor dijo, qué bonito cómo se habla allí. Si te quedas con eso, te perdiste. Y si estás aquí y tú que nos estás viendo, te quiero decir algo que es importante es que tú tengas personas que te puedan acompañar en esta aventura maravillosa que vives. No te quedes solo, busca ayuda. Es más, ¿tienes alguien que te disipule? ¿Tienes alguien que te guíe? ¿Tienes alguien a quien enseñarle lo mismo que tú estás aprendiendo? El perderse eso es perderse parte de una de las mejores partes de la vida, que es venir y convertirte en una gran discípula, en un gran discípulo. Así que, mis queridos hermanos, tú estás en las manos del alfarero. No todo está perdido, y si estás en las manos del alfarero, todo es hecho nuevo, todo. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Te quiero pedir que me puedas ayudar a bajar tu rostro ahí donde te encuentras. ¿Te has sentido que eres un producto de desecho? Dios puede y quiere restaurar lo que perdiste. Dice la Biblia que el alfarero toma ese barro y hace el vaso mucho mejor.
Señor, te quiero pedir en este momento que puedas ayudar a cada uno de mis hermanos que están aquí en este lugar a que confíen en ti. Sabemos que si el día de hoy ellos han escuchado esto, es porque tú todavía sigues escribiendo su historia. Ayúdale, Señor, a salir adelante. Gracias por lo bueno que tú has sido con nosotros. Gracias porque la rueda no se detiene. Gracias porque aunque la vida gira y gira y gira, Señor, no todo está perdido si estamos en tus manos. Señor, qué bueno saber que aunque caigamos, tú nos vuelves a levantar, que un reinicio es absolutamente real en nuestra vida, que Dios puede restaurar lo que hemos perdido y que tú nunca nos das de baja, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por tu amor. Gracias porque en ti es posible un reinicio. En el nombre de Cristo oramos. Amén.